Bueno, entonces el ejercicio 41 nos dice que en un cruce hay un choque de dos vehículos, ¿verdad? Un compacto amarillo con una masa de 150 kilogramos y una camioneta de 1900 kilogramos.
Ahora me pueden escuchar. Ahora sí, antes se escuchaba ahí como lagueado. ¿Me escuchan ahora? Hoy sí, Lick. Sí, hoy sí bien. Entonces les mencionaba que los dos vehículos quedan juntos después del choque. Entonces, ¿qué tipo de choque sería este? Totalmente inelástico. Entonces no hay conservación de energía, ¿verdad? Y la información que nos dan es que su velocidad es de 16 metros sobre segundo en la dirección del este hacia el norte, ¿verdad? Perdón, al este del norte, como está ubicado en la figura, ¿verdad? Nótese que el ángulo que nos están proporcionando sale de la Y. Entonces podemos trabajar con eso o determinamos este valor de ángulo acá, ¿verdad? Que en ese caso, ¿cuánto sería? 66. Si trabajamos con 24, entonces para calcular la componente en X tendríamos que invertir las funciones sinusoidales, ¿verdad? Para X tendría que ser seno y para Y tendría que ser coseno. Pero ya trabajando con 66, entonces siempre conservamos coseno para X y seno para Y. Entonces, este tipo de choque ya es en dos dimensiones, porque el carro compacto se mueve sobre el eje X previo al choque, si lo quisiéramos ver de esta forma. Y el carro, la camioneta se mueve sobre el eje Y previo al choque. Pero posterior al choque, al quedar unidos, estos se van moviendo sobre el primer cuadrante. Entonces, tenemos que aplicar que la sumatoria de momentos en X inicial debe ser igual a la sumatoria de momentos lineales en X finales. Y también que la sumatoria de momentos en Y inicial es igual a la sumatoria de momentos en Y finales. Sabemos que la sumatoria de momentos se conserva ahora, pero como el momento es un vector, entonces para que se conserve, entonces la sumatoria en cada de esos componentes también se tiene que conservar, ¿verdad? Entonces partimos de esa parte. ¿Cuántos momentos iniciales tenemos en X previo al choque?
¿Sería solo uno o me equivoco? ¿El de quién? El del auto amarillo, el único que va en X. El auto compacto, ahora que le llamamos masa A. Entonces sería la masa A por la velocidad inicial que tiene A. ¿Y cuántos tienen este movimiento posterior? En X. Posterior al choque, ¿quiénes se mueven o tienen una componente de movimiento en X? Los dos. Ambos, ¿verdad? Entonces recordemos aquí que la velocidad final va a ser igual a la velocidad final de A, y que también va a ser igual a la velocidad final de B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo enunciado nos dice que quedan juntos, quedan unidos. Entonces es una sola velocidad final. Entonces acá sería masa A por velocidad final más la masa B por velocidad final, ¿verdad? Y acá sería velocidad final en X, ¿verdad? Eso lo podemos reescribir. La masa a velocidad inicial tiene que ser igual a la velocidad final en X. La multiplicación de la masa A más la masa B, ¿verdad? ¿Se entiende dónde salen esas ecuaciones? Sí, Lick. Entonces, lo que nos interesa saber, lo que nos están consultando, es las velocidades que tenían los carros previo al choque, ¿verdad? Nos piden la rapidez. Entonces tenemos que despejar en este caso para la velocidad inicial de A. Y sabemos que esto solo tiene componentes en X, entonces sería velocidad final en X. Bueno, lo podemos expresar así, mejor velocidad final por coseno de 66. Esto dividido entre la masa A, ¿verdad? Sustituyendo la velocidad final que tienen los vehículos posterior al choque es de 16 metros sobre segundo, ¿verdad? Esto multiplicado por coseno de 66. Esto multiplicado por la masa del carro A, que es 950 kilogramos, perdón. Y la camioneta es 1900. Y la masa del carro A es 950. ¿Cuánto les queda? $19.52. Entonces, si lo quisiéramos escribir en forma de vector, entonces decimos el vector inicial de A, 19.52 metros sobre segundo, en la dirección de X, bro. Pero lo que nos están pidiendo es la rapidez. Entonces, la rapidez de A inicial
sería igual a 19.52, ¿verdad? Para el eje Y tendríamos que hacer lo mismo, solo que ahora ¿quién de los dos tiene movimiento en Y previo al choque? El de masa 2. La camioneta, ¿verdad? Entonces sería masa B multiplicado por la velocidad inicial de B. Sabemos que las velocidades finales son iguales, tanto el carro compacto como la camioneta tienen movimiento en Y, o componente de movimiento en Y, entonces sería masa A, velocidad final en Y, más masa B, velocidad final en Y. El dato que nos interesa saber es la velocidad inicial del carro B, entonces despejamos para ella. Sabemos que la componente que tiene inicial en Y final en Y es igual a la magnitud de esa velocidad final por el seno del ángulo. Entonces, sustituyendo todo, sería velocidad final multiplicado por el seno de 66, multiplicado por la suma de 950 más 1900. Todo eso dividido entre la masa de la camioneta, ¿verdad? ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto les dio? 21.93. De igual forma, si lo queremos expresar en forma de vector, que lo que nos preguntan es la rapidez, entonces la rapidez inicial de B se expresaría de esa forma. ¿Alguna duda o consulta? No, Lick, por el momento no. Entonces sigamos, vamos. Entonces nos dicen que una bala de 5 gramos se dispara horizontalmente hacia un bloque de madera que tiene una masa, perdón, de 1.2 kilogramos, que descansa en una superficie horizontal. El coeficiente de fricción cinético entre el bloque y la superficie es de 0.2.
Y nos dicen que la bala queda incrustada en el bloque. Que se desliza a 0.23 metros por la superficie antes de detenerse. Entonces nos preguntan que qué rapidez tenía inicialmente la bala. Entonces, para este ejercicio tenemos tres momentos, ¿verdad? En el momento 1, tenemos a la caja, perdón, o el bloque de madera, y a la bala en movimiento, ¿verdad? La velocidad que tiene el bloque de madera es 0 metros sobre segundo, ¿verdad? Pero la bala se está moviendo hacia la derecha, asumamos, con una velocidad que desconocemos. Posterior a esto, tenemos al bloque. El cual ya tiene incrustada la bala en su interior. Y básicamente la cantidad de movimiento que tenía el objeto ahora está distribuido entre los dos cuerpos, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí es una velocidad 2, perdón, que van a tener ambos cuerpos en dirección hacia dónde. Hacia la derecha siempre, ¿verdad? Ahora esta velocidad 2 tampoco la conocemos. Y vamos a tener un tercer momento, que es cuando el bloque y la bala se han detenido, ¿verdad? Producto de que de la fuerza de fricción que ha actuado en este recorrido, ¿verdad? Y nos dicen que la distancia que ha recorrido es de 0.23 metros, ¿verdad? Y acá ya el bloque y la bala, ¿qué velocidad tendrían en el punto 3? Cero. Cero, ¿verdad? Porque se detuvieron.
Entonces, sabemos que la masa de la bala es igual a 5 gramos. Esto sería igual a 0.005 kilogramos, ¿verdad? Que la masa de la madera es igual a 1.2 kilogramos. Ahora, ¿qué pasa entre el punto 2 y el punto 3? Permítanme un momento. ¿Me escuchan? Sí, Luis. Bueno, entonces, que la pregunta era que qué pasaba entre la situación 2 y la situación ah, eh, la situación 3. Tenemos la fuerza de fricción actuando, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, para poder saber qué ocurre en estos 3 puntos y tratando de resolverlo con las ecuaciones vistas en el capítulo 8 del momento lineal. Entonces, entre el punto 2 y 3 vamos a tener un impulso, ¿verdad? Recuerdan que es igual el impulso Al cambio de momento lineal. al cambio de momento lineal, ¿verdad? Entonces, este cambio de momento lineal que tenemos en este lugar, nos puede servir para determinar la cantidad de momento que tiene el sistema al momento en el punto 2, ¿verdad? Y con eso, determinar la cantidad de movimiento que tenía la bala 1, ¿verdad? O dicho de otra forma, sabemos que J, el impulso que tenemos entre 2 y 3, es igual a delta P de 2 y 3, ¿verdad?
Y esto tendría que ser igual al momento total en 3 menos el momento en 2, ¿verdad? Pero el problema es que para poder calcular J, ¿qué ocupamos? ¿Qué fórmulas tenemos para calcular J adicionales? ¿Recuerdan? De J, Que si J era... puede ser perdón, No, J dale. puede ser la sumatoria de las funciones, bueno, de las fuerzas, perdón, por delta T. Delta T, eso para una fuerza constante, ¿verdad? Ujú. Es decir, la fuerza promedio aplicada por delta T es igual a J. Y la otra es el integral de la fuerza, si lo tenemos en función del tiempo, a través del diferencial del tiempo, ¿verdad? En un rango determinado. Ese es igual a J. Solo que esto es para fuerzas constantes y el otro es para fuerzas variables, ¿verdad? En este caso, ¿qué tipo de fuerza tenemos? Constante. Entonces tenemos que trabajar con lo que está expresado arriba, ¿verdad? Ahora, ¿qué fuerza es la que está provocando ese cambio de movimiento? La de la bala. La fricción. No, la fricción, ¿verdad? La bala hace que se empiece a mover el bloque, pero quien detiene a ambos, no es la bala, sino que es la fuerza de fricción. Y en este caso, la fuerza de fricción es que sería igual. O bueno, la fuerza de fricción es igual a que siempre. El Mu sub K coeficiente de por la normal. fricción por la fuerza. Y eso acá por lo normal, pero tengo fuerza de fricción cinética entre 2 y 3. Esto es igual a mi sub K multiplicado por la normal, ¿verdad? Y la normal en este caso es provocada por ¿quién? Si hacemos el diagrama del cuerpo libre, El peso, ¿pero el peso de quién? el peso del bloque con la bala incrustada. Entonces tenemos peso de la bala y tenemos el peso del bloque de madera, ¿verdad? Y en la dirección contraria al movimiento tenemos a la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, en estas condiciones, la normal tendría que ser igual a ¿qué? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿verdad? Entonces, sería el peso de la bala más el peso del bloque de madera, ¿verdad? Y esto entonces sería la masa de la bala más la masa de la madera multiplicado por la gravedad. Entonces la normal
debería tener un valor de ¿cuánto? La masa total sería 1.205 multiplicado por 9.8. Ese sería el valor, ¿verdad? Entonces, si calculamos la fuerza de fricción en esos dos puntos, sería igual a 0.2 multiplicado por 11.81. Y eso tendría que dar esa cantidad, pero les da lo mismo. Sí, Lick. Entonces ya tenemos, perdón, la fuerza que está produciendo ese impulso. ¿Qué nos faltaría? El tiempo. Delta T, ¿verdad? ¿Y delta T cómo lo podemos calcular? ¿Qué información tenemos? A ver, fijémonos una cosa. Si hacemos sumatorios de fuerzas en X, ¿qué obtenemos? Entre 2 y 3, eso tendría que ser igual a ¿qué? La masa por aceleración, ¿verdad? Porque tenemos una aceleración. Ahora, ¿cuántas fuerzas están actuando en X? Solo la fricción en la dirección que negativa. Entonces, despejando por aceleración, tendría que ser menos la fuerza de fricción entre la masa, ¿verdad? La masa total es de 1.205, ¿verdad? Entonces, la aceleración en este caso tendría que ser perdón, igual a este término, ¿verdad? Les da ese valor. Sí, Lick. Entonces, tenemos aceleración. Esta sería la aceleración, perdón, entre el punto 2 y 3. La velocidad en 3, ¿cuánto es? 0. 0, ¿verdad? Sí, lo hemos escrito. Aparte de eso, también tenemos delta X de 2 a 3, ¿verdad? Nos proporciona el ejercicio, que es 0.23, ¿verdad? Entonces, si tenemos aceleración, tenemos desplazamiento. Lo que nos interesa saber es el tiempo, aunque también podemos calcular de un solo también la velocidad en 2, que al final es lo que andamos buscando. Entonces podemos calcularlo, ¿verdad? Pero si nos interesara calcular el tiempo, ¿qué ecuación de cinemática podríamos usar? No tenemos ninguna que nos dé directamente, ¿verdad? Porque todas las ecuaciones que nos quedan disponibles, ocuparíamos saber cuánto es la velocidad en 2 y el tiempo. Recuerdan, las ecuaciones de cinemática son
X final es igual a X inicial más la velocidad promedio por el tiempo. La velocidad promedio es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2. Velocidad final la sabemos, pero velocidad inicial no. Tampoco conocemos el tiempo. La otra es que X final es igual a X inicial más la velocidad inicial por el tiempo, que no conocemos ninguna de las dos, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces tenemos dos incógnitas. La otra es que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo ahora. Igual no conocemos ni velocidad inicial ni conocemos el tiempo. La única que nos podría proporcionar un dato es esta. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta x. ¿Verdad? Entonces, si primero calculamos la velocidad inicial, después podríamos calcular el tiempo. ¿Verdad? Entonces, velocidad final sería 0 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Es igual a la velocidad inicial, que es lo que andamos buscando. 2 veces la aceleración por delta x. En ese caso, velocidad inicial sería la raíz cuadrada o más menos la raíz de menos 2 veces la aceleración, que es negativo 1.96, y delta x, que es 0.23, perdón. ¿Cuánto le da? $0.949. Trabajando con las 4 cifras significativas, quedaría así ahora. Entonces, si tenemos este término, entonces ahora sí podemos calcular el tiempo con esta expresión, ¿verdad? Ya despejando directamente, sería que el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración, ¿verdad? Sabemos que la velocidad final es 0, ¿verdad? Entonces, sería negativo de 0.9495 metros sobre segundo dividido entre la aceleración, que es menos 1.96 metros sobre segundo cuadrado. Entonces el tiempo, ¿cuánto les queda? 0.4844. 0. Me dijisteis 48, 44. Sí. Entonces ahora sí podemos calcular el valor de J.
Entonces volvemos a la ecuación que teníamos, que el impulso de 2 a 3 es igual al cambio de momento lineal del punto 2 a 3. Esto igual sería el momento lineal en 3 menos el momento lineal en 2, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuánto es el momento lineal en 3? Cero, 0, ¿verdad? ¿Por qué es 0? porque la velocidad es cero. Velocidad de 0, ¿verdad? Entonces va a resultar de que el impulso que se tiene de 2 a 3 tiene que ser igual al negativo del momento lineal en 2, ¿verdad? O si lo reescribimos de otra forma, que el momento lineal en 2 es igual a menos el impulso entre 2 y 3. Entonces el momento lineal en 2 sería igual. La fuerza, en este caso ya la habíamos calculado ahora. Era de 2. Era producido por la fuerza de fricción, ¿verdad? Pero la fuerza de fricción, recordemos que va actuando en qué dirección, de las X negativas, ¿verdad? Entonces sería 2.36, que era 36,2 newton. Esto multiplicando al tiempo, que era 0.4844. Pero recordemos que todo esto estaba siendo multiplicado por un negativo inicial, ¿verdad? ¿Qué valor les queda para el momento lineal en 2? ¿Cuánto les da? 1.1441. 1.1441, ¿verdad? ¿Cuál es la unidad del momento? Newtons por metros. No, Newton por segundo. tampoco. Ahora, a ver. A una parte creo que en explicaciones, cuando estábamos viendo las teorías, nos presentaba esta unidad. Un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y el estar siendo multiplicado por ese, entonces quedaría kilogramo por metro sobre segundo. Esta es la unidad del momento lineal. Pero como vimos, esta unidad es equivalente a newton por segundo. Entonces, si multiplicamos aquí newton por segundo, sabemos que es exactamente igual a que digamos kilogramos por metro sobre segundo. Si se les recuerda o se les dificulta un poco saber o recordar esta expresión, entonces solo recuerden que es igual el momento lineal, masa por velocidad. Bueno, entonces ya sabemos cuánto es el momento lineal en 2. Por conservación de momento lineal entre el punto 1 y el punto 2 tiene que ser igual, ¿verdad? Porque no hay una fuerza externa actuando en este lugar.
entre el punto 2 y el punto 3 no es igual, debido a que la fuerza de fricción actúa y le va quitando el movimiento que tiene ya el sistema. Entonces, en este caso, podemos decir que el momento lineal 1 debe ser igual al momento lineal 2, ¿verdad? Recordemos, el 1 y el 2 salen de estas situaciones que planteamos. En el punto 2 ya la bala está incrustada y se inicia el movimiento, ¿verdad? Pero en el paso 1 o en el punto 1, perdón, la bala está en movimiento, pero el bloque de madera está en reposo, ¿verdad? Entonces, en este caso sería el momento de la bala inicial más el momento del bloque de madera inicial, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual al momento lineal en 2. Como ya dijimos que el bloque de madera no se mueve, entonces este tiene que ser igual a ¿qué? A 0, ¿verdad? Y el momento lineal que tiene la bala, ¿qué sería igual? A la masa por la velocidad. A la masa de la bala por la velocidad de la bala inicial, ¿verdad? Nos interesa saber cuánto es la velocidad inicial de la bala. Entonces, esta cantidad tendría que ser igual a este resultado, ¿verdad? Sustituyendo. Momento era 1.1241 kilogramos metros sobre segundo. Y la masa de la bala, si recuerdan, era de 0.005 kilogramos, ¿verdad? ¿Qué valor les queda? ¿Qué valor de velocidad les queda? $228.82. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Planteamos los tres momentos. Sabemos que en el momento 3 se detiene. Como sabemos que se detiene, entonces el causante de robar todo ese movimiento que tenía el sistema es la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, un impulso no solo sirve para agregar movimiento, sino que también sirve para quitar movimiento. Es similar a lo que hace, por ejemplo, los trabajos no conservativos. Un trabajo no conservativo que está actuando en dirección contraria al movimiento le quita energía al sistema. Entonces, un impulso que está actuando en dirección contraria le está quitando movimiento al sistema o al cuerpo. Pero un impulso que está actuando en la misma dirección del movimiento le está agregando movimiento. Entonces, el impulso entre los puntos 2 y 3 le quitan todo el movimiento que tiene el sistema. Si podemos calcular entonces el impulso entre 2 y 3, podemos determinar el momento lineal que tenía todo el sistema en el punto 2. Y eso fue lo que hicimos. Pero como entre el punto 1 y el punto 2 no está actuando una fuerza externa, o sea, no tenemos presente la fuerza de fricción, entonces los momentos o los sumatoриos de momentos lineales en este caso tienen que ser iguales, que es esta ecuación que tenemos acá. P2 ya lo habíamos calculado, pero P1 sería igual entonces
el momento inicial que tenía la bala, más el momento inicial que tendría el bloque de madera. Esto sabemos que está en reposo, entonces es 0. Y despejamos por la velocidad inicial de la bala. ¿Alguna duda o consulta? No, Lick. Entonces pasemos al siguiente ejercicio, algo similar. Nos dicen bueno, pero ahora enfocada en dirección contraria. Una bala de un rifle de 12 gramos se dispara a 380 metros sobre segundo contra un péndulo balístico de 6 kilogramos, suspendido en una cuerda de 70 centímetros de longitud. Entonces nos preguntan que calculemos la distancia vertical que sube el péndulo, que también calculemos la energía cinética inicial de la bala y que calculemos la energía cinética de la bala y el péndulo inmediatamente después de que la bala se incrusta en el péndulo. Entonces, para esta situación, nuevamente tenemos 3 puntos relevantes. Una es el péndulo. Y la bala previo a impactar. En este caso, la velocidad del péndulo sería 0. Pero la velocidad de la bala, con números, ¿sería cuánto? 380, ¿verdad? Que es el dato que nos proporcionan. Y va en esa dirección. El siguiente momento que nos interesará es ya cuando la bala ha penetrado en el péndulo, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese momento? Si el péndulo estaba completamente detenido, entonces ya recibe, pues se tendría que empezar a mover, ¿verdad? Y a partir de este punto, entonces, la velocidad del péndulo en 2 debería ser igual a la velocidad de la bala en este punto, ¿verdad? Porque quedaron acoplados o unidos. Si quedan acoplados y unidos, ¿qué tipo de choque es? Completamente inelástico. Correcto. Y el siguiente ejemplo o momento es cuando el péndulo ha subido producto del choque o de la energía que se le transfirió. A través de esta forma, o con este simple experimento, se puede calibrar una pistola, usar la velocidad con la cual sale. Entonces, si quieren, iniciamos por el inciso B, que es la parte que tenemos toda la información, ¿verdad? La energía cinética inicial de la bala. Que en este caso sería del punto 1, ¿verdad? La energía cinética de la bala en el punto 1 sería igual a ¿qué?
a 1/2 de la masa de la bala por la velocidad de la bala en el punto 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto es la masa de la bala? $0.12 gramos, ¿verdad? Esto, equivaldría a 0.12 kilogramos, ¿verdad? Y la velocidad que esta tiene es de 380 metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Cuánto resultaría? 4.56. 2.28 me dio a mí. Verifiquen, por Ah, sí. favor. A Sí, mí me me faltó el cuadrado. 2.28. Joules, ¿verdad? Entonces la respuesta del inciso B. Para poder contestar el inciso C, ¿por qué empezamos de esta forma? El inciso B se está refiriendo básicamente a la situación que tenemos en el punto 1. El inciso C nos está haciendo una pregunta de la situación 2 que llamamos. Y el inciso A nos está preguntando algo que ocurre en el punto 3. Por eso es que primero les sugerí que primero hiciéramos el inciso B. Creo Sí, que serían 866.4, porque creo que faltó elevar al cuadrado los 380. verifiquen por favor. O sea, 1/2 por 0.012 por 380 al Sí, cuadrado. sí, eso es que. ¿Cuánto es? 866.4. Gracias. Entonces, para poder saber la velocidad en el punto 2, que sabemos tanto la velocidad de la bala como la velocidad del péndulo son iguales. La única forma que podemos hacer esto es a través de las ecuaciones de conservación de momento, ¿verdad? Porque entre el punto 1 y el punto 2 lo que hemos tenido es un choque. Esto para el inciso C, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que la sumatoria de momentos 2 tiene que ser igual a la sumatoria de momentos en el punto 1, ¿verdad? ¿Qué momentos tenemos en el punto 2? Entonces tenemos el momento de la bala en 2 y el momento del péndulo en 2, ¿verdad? Y en el punto 1, siempre los mismos actores, el momento de la bala en el punto 1 más el momento del péndulo en el punto 2, perdón, el punto 1. No hay confusión de dónde salen estos valores, ¿verdad? Sí. No, la verdad no. O sea, como son los dos cuerpos, entonces sumamos el momento de cada uno de estos. ¿Cuál es la velocidad que tiene el péndulo en el punto 1? 0. 0. Entonces el momento lineal de este
aquí tiene que ser igual a ¿qué? A 0 ahora. Sí, si su velocidad es 0. Entonces su momento lineal tiene que ser igual a 0. Entonces, sustituyendo las ecuaciones, acá sería la masa de la bala por la velocidad del péndulo 2 más la masa del péndulo por la velocidad del péndulo 2. Esto tendría que ser igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala en el punto 1 bar. Nosotros sabemos que la velocidad del péndulo 2, en el punto 2, perdón, debe ser igual a la velocidad de la bala en ese mismo punto, entonces solo llamemos la velocidad Doppler. Sustituyendo esto, entonces resultaría que vamos a tener un elemento en común que es la velocidad de la bala en el punto Doppler. Factorizándola nos quedaría de esta forma. Así, ¿verdad? ¿Se entiende dónde sale esta ecuación? Sí, Lick. Entonces ahora solo despejamos para la velocidad en 2. Y esta tendría que ser de esta forma. La masa de la bala es 0.012 kilogramos. La velocidad de la bala en el punto 1 es 380. La masa de la bala nuevamente es 0.012. Y la masa del péndulo era 6 kilogramos. ¿Cuánto les queda? Ahí me dio 0.7584. Eso me dio a mí también. 0.84. 7584. Así, ¿verdad? ¿Alguien sabe por qué la velocidad de la bala cae de 380 a 0.7584? ¿Debido a qué? Al momento de impactar con el péndulo balístico, su velocidad se redujo. ¿Pero por qué? Miremos los dos casos, ¿verdad? En el inciso B trabajamos en el punto 1. En el punto 1 solo ¿quién se movía? La bala. La bala, ¿verdad? Y si comparamos la masa de la bala con la masa del péndulo, hay una relación casi de 1:500, ¿verdad? Es decir, se dividen 6 entre 0.012, les tiene que dar 500 más o menos, ¿verdad? Entonces, cuando ya chocan, y estamos hablando del punto 2, entonces ese movimiento que solo tenía la bala, ahora se comparte con el cuerpo que es más pesado. Entonces, un cuerpo que es 1 en 500 veces en relación al cuerpo más pesado, tiene que mover al otro.
Entonces, esa diferencia considerable de masas se compensa en que la velocidad tenga que caer de una forma tan grande. ¿Cuánto es 380 entre 0.7584? Da 501.055, ¿vale? Entonces, no es exactamente la Sí. relación que había de las masas, pero anda bastante cercano. Entonces, la relación de las masas es 1:500, pero al estar unidos ya la relación de las velocidades en la forma en que cae es casi de 1:500. Es de manera similar, ¿verdad? Entonces, ese pequeño truquito les puede servir como más o menos de guía para ver si la respuesta andan cerca o no. Entonces, la caída de la velocidad se debe a eso, ¿verdad? Que el movimiento o la cantidad de movimiento que poseía el elemento más liviano después es compartido con el elemento más pesado. Entonces, en el punto C lo que nos están pidiendo es la energía cinética de la bala y el péndulo después del choque. Para eso calculábamos la velocidad 2. Pero en sí lo que ocupamos, entonces, es que calcular las energías cinéticas, ¿verdad? Entonces, la energía cinética de la bala en 2 y la energía cinética del péndulo en el punto 2. Las ecuaciones son las mismas, un medio de la masa de la bala por la velocidad 2 al cuadrado, y acá sería un medio de la masa del péndulo por la velocidad 2 al cuadrado. Sustituyendo, la masa de la bala es 0.012 kilogramos, la velocidad en 2 es 0.7584 metros sobre segundo al cuadrado, que es un medio por 6, y la velocidad es la misma, ¿verdad? ¿Cuánto les queda? El primero es de 3.45 por 10 a la menos 3. Ajá. ¿Y el segundo cuánto le da? Le da esta cantidad. 1.7255. Entonces, fíjense, antes del choque, la energía total del sistema era 866.4. Posterior al choque, por mucho 1.8. Entonces, ¿qué pasó con la energía? ¿Dónde se fue? Básicamente se fue o se desperdició en la bala perforando al péndulo, ¿verdad? Para que la bala pudiera ingresar o penetrar en el péndulo, entonces se tuvo que tomar energía de algún lado, ¿verdad? Entonces a eso se debe la caída de energía. Entonces ahora vamos para el inciso A. ¿Cómo podemos calcular cuánto sube el péndulo? ¿De qué tenemos que echar mano? De la energía potencial. Conservación de energía, ¿verdad?
Entre el punto 2 y el punto 3, ¿existe algún trabajo no conservativo? No. Entonces, para hacer acá, podemos poner nuestro sistema de referencia en este punto. Entonces, Y2 en este caso sería igual a ¿qué? A 0, ¿verdad? Y acá Y3 es el valor que andamos buscando. Entonces, la energía mecánica en 2 debe ser igual a la energía mecánica en el punto 3, ¿verdad? Tenemos un solo cuerpo. Bueno, son dos, pero podemos tratarlo como uno solo porque ya están unidos, ¿verdad? Entonces, la energía cinética en 2 más la energía potencial en 2 debe ser igual a la energía cinética en 3 más la energía potencial en 3. ¿Cuánto es la velocidad del péndulo en el punto más alto? 0. Exacto, velocidad en 3 es 0. Y si es 0, entonces la energía cinética en 3 tiene que ser ¿cuánto? 0 también, ¿verdad? El valor de Y en 2 dijimos que era 0. Entonces, si este es igual a 0, entonces potencial en 2 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0, ¿verdad? Entonces resulta que la potencial en 3 tiene que ser igual a la energía cinética en 2, ¿verdad? Ahora, la energía cinética en 2 es igual a ¿qué? Sería igual a la suma de la energía cinética de la bala en 2 más la del péndulo en 2, ¿verdad? Sí. Es decir, la energía cinética en el punto 2 es igual a la energía cinética del péndulo en el punto 2 más la energía cinética de la bala en el punto 2, ¿verdad? Entonces las cantidades es igual a 3.45 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Joules. Más 1.726. Todos saben de dónde salen esas cantidades, ¿verdad? ¿Y por qué las estamos Sí. usando? Entonces del otro lado es la masa. Acá sería la masa de la bala más el péndulo, porque están unidos, por la gravedad, por el valor de Y en 3, que es el que nos interesa. Entonces si despejamos para Y3, esto tendría que ser igual 3.45 por 10 a la menos 3 joules más 1.726 joules. Esto dividido sería 0.012 kilogramos más 6 kilogramos. Todo esto multiplicado por 9.8. ¿Cuánto les queda? A mí me dio 2.93 por 10 a la menos 2.
Así. Y esto básicamente equivale a ya sería la respuesta. ¿Dudas o consultas? No, Lick. No, Lick. Entonces hagamos esto para terminar la clase por hoy. Dice que un bloque de 15 kilogramos está sujeto a un resorte horizontal muy ligero con constante de 500 newton metro. Esto básicamente sería el valor de acá, ¿verdad? El resorte. La masa es de 15 kilogramos. Entonces dice que reposa en una mesa sin fricción. De repente, golpeado por una piedra de 3 kilogramos que viaja en forma horizontal a 8 metros sobre segundo hacia la derecha, con lo cual la piedra rebota horizontalmente a una velocidad de 2 metros sobre segundo hacia la izquierda. Entonces nos piden que calculemos la distancia máxima que el resorte se comprime después del choque. Entonces para poder determinar cuánto se comprime, ocupamos hacer una combinación de, como el propio título dice, de las leyes de conservación, ¿verdad? Previo al choque, tenemos una colisión, ¿verdad? Entonces, previo al choque, tenemos al bloque. Con el resorte de este lado y tenemos a la piedra que va en esta dirección, ¿verdad? Una vez que han chocado, el bloque recibe movimiento que traía la piedra hasta un punto que comprimen un valor máximo al resorte, ¿verdad? Entonces, en este punto exacto, ¿cuánto sería la velocidad del sistema?
0 bar. ¿Por qué de 0? Bueno, es el punto en el cual la energía potencial que tiene el resorte es máxima. Y esto va a ocurrir cuando toda la energía cinética que tiene el sistema se ha transformado en energía potencial. Entonces la velocidad en este punto, 2, que sería igual a la velocidad de la piedra 2, que sería igual a la velocidad del bloque 2, es igual a 0. Entonces a nosotros nos interesa básicamente ver otro instante. Esto es previo al choque. Este sería, perdón, aquí lo voy a cambiar la situación que utilicé. Sería cuando la U del resorte es máxima. A nosotros nos interesa básicamente ver qué ocurre inmediatamente después del choque. Calcular la velocidad en este punto. Entonces esto llamémoslo la situación 3. Entonces, para poder relacionar estas dos situaciones, tenemos que trabajar con conservación de momento lineal, ¿verdad? Nos dicen que están sobre una superficie lisa. Entonces, no tenemos fuerzas externas actuando, entonces por eso la sumatoria de momentos es posible aplicarse. Entonces, este es el caso 1. Esta es la situación, llamémoslo 3, que nos interesa ver en ese momento. Entonces, partiendo de este hecho, la sumatoria de momentos en la situación 1 tiene que ser igual a la sumatoria de momentos en la situación 3. Solo tenemos dos cuerpos, entonces sería el momento de la piedra 1 más el momento del bloque en 1, que deben ser igual al momento de la piedra en 2 más el momento del bloque en 2, ¿verdad? La velocidad del bloque en 1 No es ya en vimos. 3. Ah, sí, perdón. Ya vimos que la velocidad del bloque en 1 es igual a 0, ¿verdad? Entonces por eso este momento lineal tiene que ser igual a 0. Entonces sustituyendo, sería que la masa de la piedra por la velocidad de la piedra en 1 deben ser igual. Acá en el caso 3 siempre se conserva el hecho de las velocidades, ¿verdad? Como están unidos. Entonces velocidad 3 tiene que ser igual a la velocidad de la piedra en 3. Esto debe ser igual a la velocidad del bloque en 3. Solo que a diferencia de la situación 2 no sabemos exactamente cuánto es el valor.
Entonces acá sería masa de la piedra por velocidad 3 más masa del bloque por velocidad 3, ¿verdad? El valor que nos interesa conocer es el valor de la velocidad en 3, ¿verdad? Por lo tanto, despejamos para este término. Tendría que ser la masa de la piedra por la velocidad de la piedra en 1, dividido entre la masa de la piedra más la masa del bloque, ¿vale? Sustituyendo, masa de la piedra es 3 kilogramos. La velocidad inicial de la piedra es 8. La masa de la piedra es 3 kilogramos. Y la masa del bloque es 15, ¿vale? Y eso tendría que dar 1.33, ¿verdad? ¿Les da eso? Sí, Lick. Y eso da. Entonces, si ya a través de conservación de momento lineal podemos calcular la velocidad posterior al choque. Entonces ahora aplicamos conservación de energía para conocer cuánto es lo máximo que se comprime, ¿verdad? Es decir, en el punto 3 representa el momento exacto en donde ambos cuerpos quedan unidos. Y encontramos la velocidad en ese punto. Ahora lo que nos interesa saber es qué tanto se comprime el resorte. También lo podríamos hacer con momento, porque en este caso el resorte está aplicando una fuerza externa, ¿verdad? Que va a producir un momento. Pero ocuparíamos saber durante qué cantidad de tiempo esto ocurre. Entonces eso complicaría un poco la situación. Entonces lo más fácil en este caso es trabajar con conservación de energía. Entonces, para este caso, lo que diríamos es que la energía mecánica en 2 debe ser igual a la energía mecánica en el punto 3. Como tanto en 2 como en 3 los cuerpos están unidos, entonces podemos hablar de un solo cuerpo, ¿vale? Y en este caso, podemos decir que la masa total es igual a la masa de la bala más la masa del bloque, y entonces esto sería igual a 18, era, ¿verdad? Sí, 18. Entonces tenemos cinética en 2 más potencial del resorte en el punto 2. Como estamos hablando de una superficie horizontal, entonces en este caso Y1 es igual a Y2 y es igual a Y3, ¿verdad? Entonces el valor de Y no cambia, entonces el valor de la energía potencial tampoco va a cambiar, ¿verdad? Entonces potencial en 1 es igual a potencial en 2 y es igual a potencial en 3. Entonces aquí podemos agregar el término, pero perdón, como vamos a tener uno de estos en el otro lado, y como son la misma cantidad, entonces se cancelan, ¿verdad? Sí. Al no haber cambio en Y o no haber cambio de altura, entonces la energía potencial es igual. Como es el mismo número, entonces se pueden cancelar. Ahora, en el punto 2, habíamos dicho que la velocidad
de la piedra y del bloque es igual a ¿cuánto? 0 bar. Y en el punto 3 tenemos el resorte, pero que todavía no ha empezado a ser comprimido. Entonces, para el punto 2, la energía cinética es 0. Y para el punto 3, la energía potencial del resorte tiene que ser 0 bar. Sí. ¿Se entiende esa parte? ¿Por qué la energía cinética sería cero? ¿En dónde? Ahí que usted dice que K2 es igual a cero. ¿Cuánto es la velocidad en el punto 2? Ese es cero, pues. Entonces, si la velocidad es 0, la energía cinética es 0. Ok. Lo que pasa es que los enumeré mal, pero sigo conservando la convención de cómo los enumeré. Ah, ok, gracias. O sea, si mirábamos los ejercicios anteriores, habían 3 situaciones, entonces el 3 era el último. O sea, la numeración correspondía a los eventos cronológicamente como se daban. En este caso, tuve un impasse y, por ejemplo, primero ocurre el momento 1, después el 3 y posterior el 2. Pero, o sea, que los he enumerado mal, no. Al final solo hay que tener cuidado con la convención que se tenía. Sí, no afecta, solo hay que mantener eso en mente. Ujú. Entonces, al final nos resulta que la energía potencial elástica tiene que ser igual, en el punto 2 tiene que ser igual a la energía cinética del punto 3. Entonces, la energía cinética en el punto 3, ¿a qué sería igual? Bueno, podríamos sumar la energía cinética de la bala más la energía cinética del bloque, ¿verdad? O como están unidos, entonces hacemos un solo cálculo. Igual ya sabemos que las velocidades, tanto en 2 como en 3, de ambos cuerpos son iguales, ¿verdad? Entonces, de ese lado podemos decir que es un medio de la masa total por la velocidad 3 al cuadrado. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque ya sabemos que en el punto 3 los cuerpos están unidos. Y si están unidos, entonces forzosamente su velocidad tiene que ser igual. Y la energía potencial elástica es igual a ¿qué? A un medio de la constante del resorte por el valor de X en ese lugar, ¿verdad? Que al final es el valor que estamos buscando. Tenemos un medio en ambos lados, entonces podemos cancelarlo. Y al final nos va a resultar que, perdón, aquí sería 2, que es la cantidad que se comprime el resorte por el punto 2, tiene que ser igual a más menos la raíz cuadrada, más menos la raíz cuadrada de la masa total multiplicado por la velocidad 3 al cuadrado dividido entre la constante del resorte, ¿verdad?
Sustituyendo. La masa total era, perdón, es 18 kilogramos, ¿verdad? La velocidad en el punto 3 que hemos encontrado era de 1.33, ¿verdad? Este va elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre la constante del resorte, que es igual a 500 newton metro. ¿Qué valor les queda para el valor máximo que se comprime el resorte? 2.118. A mí me da 0.2523. Repetí tus cálculos para a ver si te da la misma cantidad. A lo mejor, la respuesta sería positiva o negativa. ¿En qué dirección se comprime el resorte? Hacia la Hacia derecha. la derecha. X Hacia la positivo. derecha. Todo es positivo, ¿verdad? Sí. Entonces, les queda de tarea verificar el proceso contrario para llegar a obtener una velocidad de salida de este dato. ¿Qué tienen que hacer en ese caso? Bueno, básicamente el mismo procedimiento, nada más que ahora en dirección contraria. Ya sabemos que en el punto extremo la velocidad es 2, que es cuando el resorte está completamente comprimido, ¿verdad? Cuando se vuelve a alargar, va a volver a pasar por el punto 3. O sea que la velocidad en ese lugar vuelve a ser ahora 1.33, pero negativo, ¿verdad? Porque ahora va hacia la izquierda. Entonces, básicamente lo único que tendrían que volver a hacer es esta ecuación que está aquí para cuando libere el choque o liberan la bala. ¿Alguna duda o consulta? Mañana ¿Quiere que miramos. puede repetir lo que dijo que hay que hacer? Bueno, inicialmente la piedra va en dirección hacia la derecha, choca con el bloque y tenemos la condición que tenemos en 3, ¿verdad? Sí. Eso que tenemos acá. Después de que chocó en el caso de 3, entonces el sistema se sigue moviendo hacia la derecha hasta que alcanzamos el punto que tenemos en 2.
Y gracias a eso fue que calculamos este valor de X, ¿verdad? Pero el sistema no se va a quedar ahí, ¿verdad? Entonces, si el proceso o el movimiento que tuvimos fue de 1, se movió a 3, y de 3 se movió a 2, entonces ahora va a ser un proceso contrario, ¿verdad? De 2 se va a mover a 3, y después va a regresar a 2, ¿verdad? El asunto es verificar este dato que nos proporcionan aquí. De que la bala rebota, pero rebota en esa dirección. Entonces, el procedimiento de cálculos, primero trabajamos de 1 a 3 y después trabajamos de 3 a 2, ¿verdad? Para verificar esa velocidad de salida, entonces tendría que ser en dirección contraria. ¿Qué pasa cuando se mueve de 2 a 3? Y ahora, ¿qué pasa cuando se mueve de 3 a 1? Entonces, básicamente es calcular la velocidad con la cual sale expulsada la piedra hacia la izquierda. Ok, Lick, gracias. Lo puede entregar hasta mañana, como a las... o hasta el domingo mejor. Sí, eso le iba a preguntar porque yo además de que estoy en proceso de mudanza, hoy me toca hacer ir mandados, entonces nomás ahorita que está terminando la clase, más bien ya me voy. Entonces sí, le iba a mencionar eso. Si nos puede dar, no para hoy la tarea, sino que, bueno, ya la dejo para el domingo, no puedo pedir más. Cheque. Dele, gracias, Lee. Les voy a subir esto. Aquí están siempre los ejercicios que hicimos el martes, que se me olvidó subirlos. Está bien, Lick, gracias. Cheque. Mañana miramos el último tema del capítulo 8, que es el de centro de masa. Es sencillo, Excelente, gracias. rara vez se evalúa en el capítulo en la segunda evaluación, pero mejor mirémoslo. Es que, o sea, que es un tema que más se utiliza para la tercera unidad. En condiciones habituales yo mejor lo doy en la tercera unidad que en el segundo, pero mejor mirémoslo ahorita. Entonces, pasen buen día. Gracias, igual. Gracias, Daniel, igual. Gracias, igualmente.
El descargo, ¿sabes?